Bueno, gracias por estar con nosotros nuevamente en un encuentro con la ciencia. Hoy día, esta tarde, tenemos a la doctora Vera Order, que acaba de hacer su doctorado, sustentar su tesis en la Universidad París 7. Sí, en la Universidad Pierre-Marie Curie. Pierre-Marie Curie de París. Ella es francesa y sus investigaciones las ha realizado básicamente en el Perú sobre el océano, el mar, el océano Pacífico, la climatología, el fenómeno del Niño, para lo cual ha tenido que interactuar con instituciones peruanas como el Instituto del Mar del Perú, el Instituto Geofísico de repente, no tanto, pero también el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia, que es un gran laboratorio que está en muchos países, incluyendo el Perú. El tema de esta tarde, que ella ha tenido la generosidad de desplazarse hasta aquí, que es tan difícil ahora, es su experiencia en realizar investigación desde A a Z, terminando por la sustentación, cuáles han sido las dificultades en todo este proceso, ¿no? Sustentar una tesis es también complicado, no es tan sencillo. Yo me acuerdo, disculpa que utilice unos minutos, que fui observador de la sustentación de una tesis de sociología en la Sorbona. Y entonces el jurado estaba ahí como los jueces, bueno, los jueces cuando van a condenar a un acusado, el acusado estaba en su mesita abajo, sentado en la pampa, y el jurado arriba, como parecía allá, ¿no? Ella, la persona, comenzó a exponer, y después que terminó, el jurado comenzó a decir: no, esto es un panfleto, esto no es una tesis, una cosa. Y dije, pobrecita, era una chica, pero finalmente la aprobaron, más o menos, pero me dio miedo, pues, caray. Sin embargo, en el mundo de las ciencias, también en París, no es así, porque ahí más bien el expositor, el tesista está arriba y el jurado abajo, y le cambian las cosas, ¿no? Pero de todas maneras hay una gran dificultad en la sustentación. Me acuerdo que cuando fui en esa época, mis transparencias, los plásticos inscritos para sustentar mi tesis, la chica con quien yo compartía la oficina, que era también doctoranda, yo sabía y me dice: ¡mierda! ¿Qué es esto? ¿Qué pasaba? Después me enteré que la palabra mierda en francés, lo utilizan también acá en Perú, en Lima, en el teatro, cuando el actor sale al escenario, y es una manera de desear mucha suerte. Cuando le conté eso a un colega, me preguntó: ¿y tú qué hiciste? Me quedé callado, mudo, pues. Eso tenía que ser, porque nunca se dice gracias en ese caso. ¿Verdad, Vera? Sí, lo que iba a decir era lo que había que hacer. Yo no sabía, sin saber acerté. Así que la ignorancia a veces permite acertar cosas. En fin, Vera está aquí con nosotros porque ha aceptado explicarnos todos estos aspectos de las dificultades, cómo ella ha hecho, cómo ha logrado incluso de repente financiamiento, colaboradores, etcétera, etcétera, para que ustedes, que están interesadísimos en hacer investigación y en hacer su tesis, abrirse al mundo, pues le hagan todo tipo de preguntas sobre este tema. Gracias, Vera. Bueno, gracias, buenos días a todos. Bueno, no he preparado ninguna exposición porque, bueno, entendí más que era más como una discusión con ustedes, más también para resolver sus dudas. Bueno, como dijo el señor doctor Montoya, he sustentado mi tesis de doctorado hace poco y, bueno, lo sustenté en Francia. En realidad hice todos mis estudios en Francia, así que tal vez hay cosas que son un poco, al menos de los detalles de cómo se sustenta o cosas así, pueden ser un poco específicas a Francia. Sé que hay países, por ejemplo, donde para la tesis de doctorado casi no hay sustentación. Lo más importante es entregar el manuscrito, que es, o sea, un manuscrito de unas
no sé, 300 páginas, por ejemplo, y que va a ser evaluado. Luego hay una discusión, pero en una pequeña aula cerrada, solamente con el jurado, no hay público, no es tanto, es más una discusión sobre el manuscrito. En Francia, como lo dijo el señor Modesto Montoya, es una exposición en un anfiteatro, es abierto a todo público, tiene que, en sí, es de por ley, tiene que ser público. O sea, cualquier persona que quiera asistir a una tesis de doctorado en Francia puede ir. Salvo en algunos casos, si alguien está trabajando sobre un tema que tenga que ver con ingeniería, donde hay patentes o cosas así, pero hay que pedir una autorización especial para que sea cerrado, pues no es público. Entonces, si alguien tiene la oportunidad un día de viajar y quiere ver cómo pasa, puede ir en las universidades a ver una defensa de tesis. Bueno, eso era un poco de manera general. No sé más o menos de dónde vienen ahí las personas. La primera idea, que es la primera pregunta, es cómo tú escogiste, porque hay muchas maneras de escoger el tema de investigación, porque de eso se trata. La tesis, la investigación puede ser resolver un problema que le plantee el profesor, o puede ser un problema que él mismo se dio cuenta que existe. No sé, hay muchas maneras, ¿no es cierto? Hay veces uno, como aquí lo hemos explicado, en la universidad hay diversos grupos de investigación, y uno tiene un amigo y comienza, me interesa, y se mete al grupo. En tu caso, ¿cómo fue que te interesaste en el tema y cuál es el tema en realidad? Bueno, yo hice mis estudios, mi carrera, mi grado, o sea, mis primeros estudios en física y matemática, y después para la maestría ya me especialicé en climatología y oceanografía. Entonces ya estaba en una maestría enfocado a cierto tema. Y para terminar la maestría, un poco como aquí, hay que hacer una práctica y una tesis, pero es una tesis un poco más corta que lo que se hace aquí, según he entendido. Es una práctica que dura 4 meses, 5 meses. Y bueno, en realidad, al menos así es en Francia, muchas personas encuentran su director de tesis durante esa práctica. O sea, esa práctica es un poco una manera de tomar contacto con un investigador, que ese investigador ya te conozca y empieza a saber cómo trabajas, y que tú puedas también ver un poco los temas que él trabaja. Porque, bueno, para hacer una tesis hay que tener una persona que va a ser el director de la tesis, y esa persona tiene que saber bastante bien del tema que tú vas a investigar, porque él te va a asesorar, va a dar consejos. Entonces, de ahí el tema se elabora mucho en relación con esa persona, al menos para mi caso y para el caso de... ¿Dónde hiciste tus prácticas? Bueno, mis primeras prácticas, o sea, tuve 2 primeras prácticas, una de licenciatura y una después del primer año de maestría. Esas 2 me las arreglé para hacerlas en Perú, las hice en la Católica, pero era de física pura. La primera era de física de partículas y la segunda era de óptica, o sea, no tenía mucho que ver con climatología. De ahí la última, la de maestría, para el segundo año de maestría, ahí esa recién la hice en Francia, con mis directores de tesis, y esa era realmente sobre mi tema de maestría de climatología. Entonces el tema, o sea, no lo elegí sola, no es que yo he venido a ver a alguien diciendo yo quiero investigar ese tema. Es más algo porque también los directores de tesis son investigadores, ya vienen teniendo años, teniendo investigación, sabiendo cuáles son los temas candentes, también saben qué herramientas hay o se están poniendo ahorita. Por ejemplo, yo aproveché de un proyecto que tenía muchas horas de cálculo en uno de las supercomputadoras francesas. Y sin ese proyecto
yo no hubiera podido hacer mi tema de tesis, que trata de modelizar el clima de la región de Perú-Chile, bueno, más en la parte sobre el mar, no tanto en la parte de tierra continental. Mi tesis necesitaba el uso de esas supercomputadoras, porque los modelos de clima son muy costosos, no pueden correr en una máquina normal, una computadora normal. Entonces, yo no hubiera podido ir a ver a un investigador y decir, yo quiero investigar ese tema. Tenía que tener un investigador que me diga, bueno, estamos armando un proyecto, queremos estudiar tal cosas, y bueno, tú estás interesado en esos temas, podemos incluirlo en el proyecto general, y así se arma junto la propuesta. Bueno, pero eso creo que puede depender de las carreras y también de los países. La selección del trabajo de tesis es crucial para la vida de una persona, porque dependiendo del tema, prácticamente uno escoge la manera de vivir en los siguientes 4 o 5 años, ¿no? Si es doctorado, ¿no? Como experiencia personal les contaré que pues salí de acá de la uni ya con mi maestría en física, Francia. Hice lo que en esa época se llamaba diploma de estudios especializados, que en realidad era los cursos académicos del doctorado, becado por el gobierno francés y la Fundación Ford. Al término de ese año, la beca era por más 3-4 años. Al término de ese año, como práctica, como stage le llaman allá, una práctica del doctorado, me enviaron a un laboratorio pequeñito, la mitad de esto tal vez, donde se hacía lo que se llama una cámara de multifilamentos, es decir, miles de filamentos a los cuales se hacía pasar corrientes, y si venía una partícula, dependiendo de dónde caía, la corriente cambiaba, y como el filamento estaba identificado, uno podía finalmente calcular por dónde pasó la bendita partícula. Pero bueno, digamos que el laboratorio era pequeñito, ¿no? Y al fin de año me dicen que salió una ley en Francia, una ley según la cual a los primeros alumnos había que darle una subvención, era un sueldo en realidad, con todos los derechos, jubilación, hasta sindicalización, etc. Y que esto me daban independientemente de lo que yo escoja, lo que escogiera para hacer tesis. Yo no sabía, como era extranjero, no sabía absolutamente nada. Pero la idea que capté es que, como tenía la plata ya acordada, yo podía ir a cualquier lado y me iban a aceptar. De que podía escoger lo que a mí se me ocurría. Claro, al ver ese laboratorio pequeñito, dice, no es muy simpático, no voy a escoger allí. Y dije, por otro lado, había que escoger, obviamente, lo mejor que había. Y lo mejor que había en ese momento era la Comisión de Energía Atómica de Francia, con un reactor gigantesco, reactor nuclear, y lo otro era el CERN, ahí ese tremendo laboratorio. Hay miles de personas donde trabajan para las partículas, la partícula de Oz, etc. Entre esos dos había que escoger. Ahí entonces viene lo que acabo de señalar. Lo que uno escoge define tu vida prácticamente, en algunos casos, ¿no? En mi caso yo quería, obviamente, ya decía antes, regresar al Perú. Quería estar en el Perú. Y si tenía que regresar al Perú, escoger ese gran laboratorio, el CERN en Ginebra, era para quedarme allí ya toda la vida. En cambio, si escogía el reactor, experimentos en el reactor, acá en el Perú se estaba haciendo uno, en Huarangal, está en construcción. Entonces, yo escogí justamente el reactor porque me permitía regresar y hacer, digamos, cosas para las cuales yo había sido preparado. Esto es una cosa que ustedes tienen que pensar también. Si ustedes quieren vivir en el mundo entero, por todos lados, paseándose de año en año, pues escojan física de partículas, se van al CERN y ese es su mundo. Cada 4 meses están en congresos por todos lados. Pero si quieren ustedes vivir en el Perú,
vean qué problemas hay en el Perú y resuelvan, traten de hacer una tesis sobre ese tema. ¿Eso sí o me equivoco? Sí, sí, sí. Siempre ha sido. Entonces ahora, tú escogiste este tema, ya nos explicaste por qué, y luego viene el otro, ¿no? Una vez que escoge un problema, cuando yo estudiaba análisis matemático, me gustaba ver el problema o el teorema, tapar todo y tratar de demostrarlo yo mismo, ¿no? Para aprender a resolver, no leer cómo se resuelve, sino resolverlo yo mismo. En un trabajo de tesis no es posible, porque si uno tiene un problema tiene que recurrir a todas las soluciones que han podido haber en el mundo, y si no hay una solución, tú la encuentras, recién te pones a buscar o mejoras las ya existentes. Sí. ¿Cómo fue en tu caso para informarte de todo lo que había sobre el tema que escogiste? Para terminar primero con el tema de la elección, o sea, la elección del tema, también es muy importante para otra cosa, que son, como se habló, las subvenciones. Porque, bueno, usted tenía la elección de poder tomar el tema que quería, ya sabía que iba a tener dinero, pero no es siempre el caso, ¿no? La mayoría de las veces, para tener una subvención y poder llevar a cabo su trabajo, uno tiene que elegir bien su tema y luego aplicar para ver si a diferentes entidades, para ver si quieren financiarlo. Entonces, por eso es muy importante elegir bien su tema. De ahí, bueno, hay varias maneras de financiar un doctorado, pero lo que quiere decir es que es muy importante ese tema, porque un trabajo de doctorado no es algo que uno puede hacer ahí por la noche después del trabajo o algo así. Es un... Está rozando. Está rozando y así. Ahí está. O sea, es un trabajo de tiempo completo hacer un doctorado. Bueno, en Francia dura 3 años, un poquito más a veces, pero o sea, realmente no es algo que uno hace después de las clases. Al menos en cuanto a los doctorados de ciencias. Creo que después en psicología o a veces hay gente o en arte que hace su tesis sobre 10 años, 15 años y trabaja al lado. Pero para lo que es doctorado de ciencias es un trabajo de investigación en sí. Entonces uno necesita tener un sueldo, o sea, un financiamiento, porque no puede trabajar y hacer su doctorado a la misma vez. Es demasiado trabajo. Es un tema importante financiarlo. Al menos en mi universidad no aceptan que te inscribas en doctorado si no tienes una subvención. Tienes que demostrar que alguien te va a pagar, justamente para evitar que la gente no pueda hacer su doctorado. Y, bueno, como dijo el señor Modesto Montoya, estuve colaborando durante mi tesis y un poco antes también con el Instituto del Mar del Perú, y allá he podido conocer estudiantes, algunos que están haciendo su doctorado ahorita, otros que ya lo han terminado, y ahora hay becas de financiamiento de doctorado, o sea, de doctorado en el extranjero, por parte de Perú, y son buenas becas. Sí. Son mejores que las becas francesas, por si acaso. El programa Beca Presidente de la República. Sí, bueno, no sé muy bien cómo se llama el proyecto, pero hay becas de doctorado para hacer un doctorado en el extranjero. Y son buenas becas, vale la pena. Pero para eso hay que aplicar con un tema de tesis, con un director de tesis, y hay que armar su proyecto primero. Y de ahí, bueno... ¿No has escogido el tema? Sí. ¿Cómo Ya? tienes que Sí. informarte de lo que ya hecho? Sí. ¿Cómo hiciste? Un tema de tesis, o sea, la gran pregunta, tiene que ser un tema, o sea, nuevo. Un trabajo de doctorado no es volver a hacer lo que alguien ya hizo. Uno tiene que, para sustentar, tiene que presentar algo nuevo. Tiene que haber ayudado a avanzar para entender mejor algún proceso. Pero eso no es que uno va a llegar tampoco y volver a inventar todo. Tiene que empezar desde donde los otros dejaron el problema y luego avanzar. Entonces, como que hay que empezar primero por conocer muy bien todo lo que se ha hecho en el tema en realidad, hasta el momento en el cual uno empieza. Y mientras, durante los 3 años, hay otras personas que también estudian así temas cercanos y van también produciendo resultados, así que uno tiene que
seguir manteniéndose al tanto de los resultados de los otros investigadores. Y eso es una parte muy importante del trabajo. ¿Cómo uno puede saber qué hacen los otros? Bueno, hay una parte que es ir a congresos, y es una parte importante de un trabajo de doctorado, porque permite justamente reunirse con personas no solamente de su laboratorio o de su universidad, pero personas hasta del mundo entero que trabajan sobre temas similares, porque puede que para un tema muy específico tú o tu equipo sea el único en tu universidad que estudie ese tema. Entonces, a veces es bueno poder intercambiar con investigadores que, no sé, están en Estados Unidos, en Japón o en Perú, donde sea. Entonces, están los congresos. En los congresos uno puede, bueno, escucha presentaciones, y luego también hay todos los intercambios orales, ¿no? Cuando has escuchado una presentación que te interesa, luego generalmente es muy corto, entonces luego vas a ver a la persona y empiezas a hablar, yo trabajo sobre ese tema, también me interesa. Pero la fuente la más importante son las publicaciones científicas. Que en la investigación, cuando uno hace investigación, sus resultados, bueno, puede presentarlos en un congreso, pero lo más importante ahora, hoy en día, es publicar en revistas científicas que son, bueno, mejores reconocidas, son mejores para publicar en esas revistas. Bueno, y para decirles, casi todas esas revistas, al menos las de rango mayor, son en inglés. Entonces es algo muy importante también para hacer un trabajo de doctorado, aprender el inglés. Que es hacer un doctorado sin poder escribir o leer en inglés es muy difícil. Pues hay que ponerse a estudiar inglés. Pero eso viene también con la práctica, el de ir a congresos, me tienes que hablar en inglés, eso se aprende. Yo tenía miedo de hablar en inglés antes de empezar mi doctorado. Bueno, ese miedo he ido perdiéndolo durante mi doctorado. Y eso de leer en inglés también es una costumbre. Entonces esas revistas son en inglés y son esencial para saber todo de su tema. Ahora con el internet es, bueno, no sé cómo era cuando usted pasó su doctorado, me imagino que era todo un lío. Bueno, he escuchado así de personas antes del internet. Y respecto al inglés, por ejemplo, pues hoy con el internet es una cosa extraordinaria. Uno puede escuchar todos los cursos de física en inglés. Yo me lo paso toda la mañana mientras que hago mi gimnasia con mis audífonos esos inalámbricos y conectado a YouTube. Entonces uno sigue aprendiendo. De modo que ya no hay ninguna justificación hoy día para no saber inglés, ¿no? Bueno, ustedes están allí, son una generación súper suertuda. Sí, bueno, y el internet, la verdad que es una herramienta única para todo ese trabajo que llamamos bibliografía, que es leer artículos, saber qué es lo que se publica, porque ahora todas las revistas, antes los laboratorios, bueno, siguen pagando todos los meses para poder acceder a esas revistas, pero antes era todo sobre papel. Y a veces uno sabía que había salido un artículo, pero la revista no la tenía que ir a otra biblioteca de otra universidad, de otro país o de otra ciudad para conseguirlo, a veces era muy complicado. Ahora es mucho más sencillo con el internet, casi todo se puede entrar en línea, con un pequeño detalle que a veces cuesta poder leer las revistas. Y hay algunas que son gratuitas, hay otras que tienen un costo a veces muy alto. O sea, una persona desde su conexión personal de la casa a veces no puede acceder a todos los artículos. Pero normalmente los laboratorios o las universidades pagan todos los años, es muy caro, para que justamente uno pueda acceder a esas revistas y a los artículos. Y bueno, con Google, se apagó. En Google hay, bueno, el problema es que uno puede encontrar un montón de cosas que no tengan mucho que ver con ciencia, pero hay una parte de Google que se llama Google Scholar, y, o sea, si escribe Google Scholar en Google va a poder entrar a esa parte, y ahí uno es como igual que Google, puede escribir así palabras para buscar cuáles son las páginas
que presentan esos temas, pero solo va buscando en las revistas científicas. Entonces, si usted busca cosas sobre clima de Perú, por ejemplo, no les va a botar un montón de, bueno, por ejemplo, de sitios en internet que pueden ser muy buenos, pero, por ejemplo, están dirigidos a escolares, entonces va a tener solamente lo que es publicación científica. Y bueno, después pues, hay que leer un montón. Al comienzo es muy largo leer un artículo, porque uno lo quiere leer desde la primera línea hasta la última, y como hay mucha información en estas revistas, en esos artículos, al comienzo todo es muy importante, porque uno no sabe mucho del tema. Entonces se demora mucho, están todas las figuras, además, bueno, está el inglés. Pero no se preocupen que también con el tiempo y la experiencia va a aprender a leer más rápido y a veces saber a dónde ir a buscar la información en el artículo, de repente no leer todo. O sea, uno va aprendiendo con la experiencia. Pero es una parte también esencial. No se puede hacer un doctorado sin ponerse al tanto de todo lo que los otros han hecho. Y también leyendo los artículos, uno va encontrando ideas. Ah, sí, ellos han hecho eso. Me hace pensar que yo podría averiguar esto, buscar eso. O sea, va también teniendo nuevas ideas. La idea es saber lo que se ha hecho para luego buscar algo más. Porque como les dije, una tesis de doctorado no es volver a hacer algo que uno ya hizo. Bueno, una vez bueno, esa parte nunca está terminada, porque como les dije, siempre van apareciendo nuevos artículos, o uno quiere investigar un poco más lejos, porque también, bueno, el tema que se define al comienzo, según cómo van saliendo los experimentos, cuáles son los primeros resultados, a veces el tema cambia un poco. Hasta, bueno, tengo colegas de mi laboratorio que, bueno, espero que no les pase, pero que al final del primer año resultó que había un gran problema técnico o algo no iba nada bien y en realidad han tenido que, han cambiado totalmente de tema, o sea, seguía siendo oceanografía, o sea, algo muy similar, pero la problemática cambió totalmente. Eso a veces puede pasar, porque justamente la idea es buscar algo nuevo, entonces uno no puede saber lo que va a encontrar antes de haberlo encontrado. El tema puede cambiar un poco durante el doctorado. Complementando la información que nos da Vera, les contaré también que me dediqué en el reactor, la fisión nuclear inducida por neutrones. Del reactor salen neutrones, ¿qué se puede hacer con los neutrones? Producir fisión, entonces yo me dediqué a eso. Esta chica, la que me dijo esa palabrota, en esa época había una especie de alergia a trabajar con mujeres, de modo que en el laboratorio no le querían dar trabajo. Estaba muy enojada ella, ¿no es cierto? Entonces me dijeron, pero tanto quieres trabajar, ¿por qué no te vas a Cadarache, que es una provincia lejana, que están iniciando un proyecto de fusión nuclear? Y necesitan gente, nadie quiere ir allá, pues. Ella tuvo que irse, pues, ¿no? Como dice Vera, las cosas cambian. El pequeño laboratorio que yo dejé, porque me parecía pequeñito, años más tarde resulta que fue objeto de premio Nobel del inventor de ese instrumento, George Charpak. Y el laboratorio de fisión nuclear, donde fui con tanto gusto, lo cerraron. Y los científicos que estaban trabajando allí, que no le habían dado trabajo a la chica, se fueron a pedirle a ella trabajo, porque ella tenía influencia en un laboratorio nuevo que había tomado gran importancia, que es la fusión nuclear, que sería la energía que nos va a salvar, ¿no? De modo que efectivamente uno no sabe qué va a pasar, siempre trata uno de ver qué cosa está de moda, y bueno, y esto no siempre paga, ¿no? Por ejemplo, el premio Nobel de hace 2 años de la luz LED azul, de 3 japonesitos, hace 30 años que la buscaban, y todo el mundo había abandonado. ¿Y por qué te dedicas a eso? Sí, no tiene futuro, le decían al líder de los japoneses. Y logró su objetivo, la luz azul, que era la única que faltaba para tener luz blanca, sólida, emisores sólidos. De modo que todo esto puede tener sorpresas, en cambio, pero tu tema es un tema que no veo cómo puede morir. Estamos en pleno cambio
climático del mundo se nos viene en grandes problemas. Sí, bueno, de acuerdo con lo que decía, creo que también una cosa importante al momento de decidir el tema, que ver dónde hay, pues, se puede decir, futuro. También, como lo decía, si es que planean regresar a Perú, lo que, bueno, si salen, más que todo, si salen con una beca de gobierno peruano, creo que sería bueno si pudieran pensar en regresar a Perú, porque o sea, el Estado está invirtiendo dinero en ustedes, creo que es bueno también devolverle algo. Sobre todo que el Perú es bello. Nadie va porque está obligado, que la patria no, uno tiene que ir donde siente placer. Sí, claro. El Perú es una cosa maravillosa, de modo que dices. Y también creo que el Perú, bueno, por eso está invirtiendo en becas de doctorado. Necesita también investigadores, jóvenes investigadores que regresen y puedan contribuir al desarrollo de la ciencia en Perú. Y creo que el clima me parece por ahora bastante favorable, más que todo cuando lo comparo con Francia, que están cortando presupuesto. Hoy día los franceses. Sí, hace 2 días han anunciado que iban a recortar el presupuesto para las ciencias de 200 millones de euros. No se atrevieron. Así que hay 7 premios Nobel que se están quejando en Francia ahorita, por ejemplo. Y bueno, en Perú están aumentando los presupuestos, si he entendido bien. Entonces, parece que bueno, por ese lado... entonces, una vez que tú, de la información que tú señalas, hay los problemas de los materiales, ¿no es cierto? Como tú has señalado, tú tenías una computadora muy grande que se dio allá, eso te permitía modelar esas cosas tan complejas y que requieren mucho cálculo de computadora. Ocurre también en el Perú que, por ejemplo, en mi caso, cuando hice mi tesis de maestría, antes de hacerla me di cuenta que mis colegas que hacían experimentos se pasaban la vida buscando hasta alicates, ¿no? Toda una gestión para alicate, o sea, comprar algo físico en el Perú era una tortura, más se pasaba en parte burocrática, no, yo no puedo quedar así, tengo que hacer algo que solamente dependa de mí. ¿Y qué podía depender de mí? Teoría, hice una tesis en teoría de la relatividad, con un título que hasta ahora tengo dificultades en acordarme, es Análisis cronométricamente invariante de la teoría unitaria del campo no simétrico. Pero la escogí justamente pensando en eso, en la factibilidad. Cuando uno escoge, ustedes escucharon aquí a Daniel Guerra, de la factibilidad. ¿Qué significa factibilidad? La posibilidad que el trabajo que yo estoy iniciando termine. ¿Y eso qué depende? Depende de los materiales que hay. Si no hay materiales físicos, hay que usar la cabeza. Creo que estamos en el Perú, no en Europa. Me acuerdo que estuve en Alemania un día haciendo un experimento. Ahí sí puedo hacer experimento porque hay cosas. Se nos quemó un detector. Yo pregunté cuánto costaba ese detector, $70,000. Y dije, caramba, se para el experimento. No, me dicen, el almacén sacan uno y lo reemplazan. Eso acá es un poco difícil, hasta con un foco se pone complicado. De modo que en tu caso tú tenías una computadora, pero también tenías que, supongo, viajar y tener algunos datos. Sí, para los datos, porque yo trabajé en climatología, trabajamos también mucho con datos, o sea, datos in situ, o sea, hay que ir en un barco para tomar, por ejemplo, medidas de la temperatura del mar. Yo no trabajé mucho con eso, o sea, un poco para más comparar mi modelo con las observaciones para averiguar que mi modelo no está, o sea, está haciendo algo que corresponde a la realidad. Pero sí, hay otras personas que trabajan únicamente con datos y, bueno, por ejemplo, de mis amigos que hicieron el doctorado al mismo tiempo que yo en mi laboratorio, algunos sí se han ido de viaje en barcos para recopilar datos. Y eso, claro, tiene un presupuesto muy alto. Un día de barco, no me acuerdo cuál es el presupuesto, pero creo que está como... Por ejemplo, yo me fui durante mi maestría una semana en barco para aprender justamente a tomar datos. Era un barco de unas 20 personas. Espero no decirle ninguna tontería, pero creo que lo que cuesta el barco por día
está como alrededor de más de 100.000 euros diario. O sea, es un presupuesto muy fuerte ir a recuperar datos. Y claro, son cosas que hay que, al momento de diseñar la tesis, hay que tomar todas esas cosas en cuenta. Y normalmente, cuando uno aplica al financiamiento, tiene justamente que demostrar que, bueno, el tema es un tema interesante, que es un tema nuevo, y también, claro, que hay las condiciones materiales para poder hacerlo. Por ejemplo, yo tenía que demostrar que teníamos ya ese acceso a la computadora, el derecho a usar esa supercomputadora. Otras personas, si iban a hacer un experimento, claro, tenían que decir, bueno, esa parte ya está conseguido, tal vez planeamos después de 2 o 3 años hacer una nueva cosa. Eso no está seguro todavía porque el dinero no está conseguido, pero pensamos conseguirlo así. Pero al menos lo principal tiene que estar seguro para poder empezar una tesis. Porque si uno empieza una tesis y al final se queda sin el material, es bien difícil. Entonces, ¿sí? El modelo del software, ¿quién lo hace? ¿Quién lo construye? Bueno, el modelo que yo usaba ya está desarrollado, porque es todo un trabajo en sí, no es un trabajo de una sola persona. Es un trabajo, son equipos y esos son modelos que se van, o sea, hay equipos que trabajan, pero todo el tiempo. Por ejemplo, mi director principal de tesis es la persona que se encarga del modelo oceánico de océano que yo use, pero él lleva más de 20 años trabajando en ese modelo y siempre se va mejorando. Pero yo usé algo que ya estaba escrito, porque no es posible en 3 años diseñar un nuevo modelo climático, es un trabajo muy, muy grande. Y de muchas personas. Entonces, hay modelos que son disponibles, algunos, el código está en internet, se puede descargar y usar. Por ejemplo, el modelo de atmósfera que uso, que se llama WRF, cualquiera lo puede descargar, es un modelo que ha sido diseñado en Estados Unidos. Hay otro modelo oceánico que se usa mucho en el Instituto del Mar del Perú, por ejemplo, que se llama ROMS. Es igual, ha sido en parte diseñado por franceses del Instituto de Investigación y de Desarrollo y está en línea, o sea, el código está abierto, uno lo puede descargar y puede hacer modificaciones. Yo hice modificaciones en mi código para estudiar algunas cosas, pero el código fuente no lo diseñé. ¿El asesor te aconseja cuál es el modelo más adecuado, que más Sí. te aproxima a tu objetivo, digamos? Sí, porque ellos asesoran bastante al comienzo, porque ellos tienen más experiencia, llevan 20 años, 30 años trabajando en ese tema, ya conocen bastantes cosas. De ahí, poco a poco, durante el doctorado, uno va empezando a agarrar su tema y hacerse, al comienzo, el especialista es el director de tesis, y poco a poco Y después te peleas con el director porque tiene opiniones diversas. por ejemplo, poco a poco para un tema específico, ya uno va haciendo al final, uno es el especialista, al comienzo va cambiando. Por ejemplo, yo mi doctorado lo hice en un laboratorio de oceanografía, en el cual no se usaban muchos modelos atmosféricos. Entonces, yo usé 2 modelos juntos, un atmosférico y un océano. Y en realidad estudié muchas cosas en la atmósfera. Entonces, ahí fui aprendiendo junto con mis directores de tesis, porque ellos conocían un poco menos la parte atmosférica y mucho mejor en la parte oceánica. Y ahí fuimos aprendiendo, había cosas nuevas que aprender, pero ellos ya tienen bastante experiencia. Y que me acuerdo, lo que les olvidé decir acerca de escoger el tema de tesis, es importante ver qué tiene futuro o hasta dónde quiera trabajar después, pero una cosa muy importante, uno también tiene que elegir un tema que le interesa, porque va a durar 3 años o tal vez más, y como les digo, no es un trabajo de medio tiempo, es un trabajo que toma mucho tiempo. El periodo al final de la tesis, cuando uno está redactando, o sea, exige esfuerzos. No sé, yo pasé, por ejemplo, una noche, no he dormido nada de toda la noche. Me quedé trabajando toda la noche, estaba en la casa de mi madre y mi madre se levantó en la mañana para ir a trabajar. Me dijo, ¿no has dormido? Yo estaba en mi computadora y no había dormido nada. Entonces, es un trabajo bien pesado. Entonces, uno tiene que elegir un tema que lo motiva, que le parece interesante. Porque si uno dice, oh, ya, bueno, ¿por qué no? Eso está de moda. O sea, es importante elegir bien su tema y tomar en cuenta las cosas prácticas, materiales, pero también uno tiene que
sentirse interesado por el tema, creo que es importante también. Muy bien, muy bien. En lo que respecta a los datos, ¿no? Vera nos dice que hay datos en la nube también. Sí, también usamos satélites. Hay satélites que dan información y las ponen en la nube. Por ejemplo, uno de las conferencistas que está con nosotros en sus últimos tiempos es, creo que tú lo conoces, el joven Lucio Villa, que estudia con información radar, satélite radar, estudia la Amazonía para ver cómo se está contaminando. El radar pasa a través de la nube, la luz, las ondas. O sea que hay datos en la nube que ustedes pueden utilizar. Pero claro, como dice Vera, se necesita saber software, manejar software y cambiar algo, ¿no? Incluso con el software libre necesitan ustedes adaptar. De modo que ya no es ninguna justificación esto de los datos, ¿no? Como les dije hace un momento, ahora estoy yo estudiando el movimiento de las aguas aquí en el acuífero de Lima. Quiero saber, por ejemplo, con qué velocidad se desplazan, cuánto tiempo tarda la lluvia en llegar al mar por el subsuelo. ¿Cómo hacer eso? ¿Dónde saco las mediciones? Y yo me pregunto, ¿qué instituciones me pueden dar información que me ayude en este campo? Obviamente uno piensa inmediatamente en CEDAPAL, porque CEDAPAL tiene un montón de pozos, ¿no? ¿Habrá medido cómo varía la altura de los pozos con el tiempo? Puede ser, sí, lo tiene. Y tendrán información de cómo ha sido el caudal del agua en función del tiempo, con los años. CENAMI también lo tiene. Correlacionando todos estos historiales de niveles, de caudales, logro calcular que el tiempo que tarda la lluvia en convertirse, en llegar al mar por el subterráneo, 3 años. Yo si hubiera planteado el problema, voy a medir esto, entonces voy a tener que esperar, voy a medir, no tengo plata ni para pero ya hay datos, hay datos que pueden resolver, que nos pueden ayudar para resolver nuestras preguntas. No partan de la hipótesis que no hay y se acabó. Si es necesario hacer alguna medición, hay que hacerlo, pero también hay que considerar los datos existentes, incluso en física nuclear, física de partículas, hay cualquier cantidad de datos experimentales que uno podría analizar y sacar conclusiones. Acordémonos que la ciencia, el objetivo final de la ciencia es el conocimiento, una teoría que comprende las cosas. Ese es el fin. El fin no es hacer el experimento es el intermediario para llegar a comprender. Pero si alguien ya hizo el experimento y que no comprende, ahí estamos aquellos dispuestos a resolver. Y por experiencia, ¿cuánto tiempo, en periodo de tiempo podemos utilizar de datos para que sea un estudio válido? El tiempo no interesa, lo que me interesa es que, como dice Vera, sea algo nuevo, pero responde. Va a depender mucho del proceso que uno está estudiando. Si está estudiando algo que pasa durante un periodo muy corto, o si uno quiere estudiar el cambio climático que ha ocurrido en los últimos 500 años, va a necesitar tener un rango muy lejos de datos, mientras que si uno está estudiando fenómenos que, voy a ver por ejemplo en climatología, fenómenos que duran un par de días, y si uno tiene 10 años de datos y tiene un montón de esos fenómenos, ya puede hacer muchas cosas con eso. Va a depender mucho del problema que uno está estudiando. ¿Y es válido, por ejemplo, en los datos que ha medido durante ese periodo de 3 años de medición, es válido y es aceptado cuando se presenta la tesis del doctorado? Depende mucho del tema, del problema que se está planteando. Yo no trabajé con datos. Ejemplo, le comento, me pasó, desarrollé el tema de la contaminación. ¿Podría venir aquí para que esté grabado tu pregunta? Porque todo tiene que estar grabado para que los que estudien sociología y la ciencia tengan datos. Ok, sí. Muy bueno, Pedro, me presento. Soy doctorando en Ciencias Marítimas
Mi nombre es Antonio Flores. ¿Okay? Estoy desarrollando mi tesis, el doctorado. Y me pasó, la pregunta venía porque me pasó a mí cuando desarrollé mi tesis de maestría en ver la contaminación transversal de el uso de ropa laboral en los puertos. Y entonces nos pedían un cierto periodicidad para que tuviera validez esas medidas cuando las presentamos en la tesis. Y tuvimos que replantearlas. Entonces, a nivel internacional, de repente nos puedes decir algún estándar de cuánto tiempo una periodicidad se vale los datos. ¿No? Te agradecería. En realidad, no hay un estándar así para cualquier tipo de problema. Va a depender mucho, realmente va a depender del problema. Hay que ver, por ejemplo, bueno, no conozco mucho de su tema, pero si se trata de, o sea, era un estudio como de los impactos sobre la salud o algo así. Sí, impactos sobre la salud, pero netamente de las ciencias marítimas y marítimas y portuarias, ¿no? En ese tiempo. Y nos pidieron, sí, nos pidieron, presentamos después de 2 años simplemente esa medición y nuestro jurado nos pedía más datos para que venga, nos pidió como mínimo 5, pero nos hablaban de un estándar exterior, no local, no aquí en Perú. Bueno, no va a haber un estándar para cualquier tipo de problema en ciencia. Seguro era algo bien específico a su tema. Y de ahí, bueno, como les hablé de la bibliografía, creo que para poder contestar a ese tipo de pregunta, justamente hay que leer, por ejemplo, artículos que tratan de temas bastante similares y tratar de ver qué metodología usan y cómo lo justifican. Y de ahí uno va a poder justamente ver justamente qué tipo de datos o cuánto tiempo se necesita más o menos para poder sacar una tendencia, por ejemplo. Entonces, va a depender del tema. Hay también pues, la estadística, ¿no? Sí. O sea, la estadística, como su nombre indica, significa medir varias veces el parámetro que usted está señalando de repente y un número suficiente de veces o el número suficiente de muestras, de elementos de la muestra, para que sea estadísticamente significativo. Me explico, por ejemplo, hablemos de las encuestas, ¿no? Las encuestas es un ejemplo concreto. Si yo le pregunto a 10 personas por quién va a votar, bueno, habrá un determinado porcentaje, pero con 10 el error es muy grande. Puede que salga 20, 80, 30, 70, ¿no es cierto? Pero si pongo 20, ya cambia eso. Sin embargo, cuando se llega a un número ya elevado, digamos 1000 o 2000, y sigo aumentando, ya el porcentaje no cambia, significa que estadísticamente ya es significativo. Así que por eso de repente también lo que le pedían a usted era que sus datos sean significativos, tenía que haber un número determinado de hechos, si no, no se puede sacar una conclusión de pocos elementos. Sí, exacto. No sé si hay más otras preguntas que surgen. Bueno, otro tema, pues estamos hablando ya de finalmente viene el tema de la redacción. Con todos los resultados que uno ha obtenido, viene la redacción. Ojo, dicho sea de paso, en todos los aspectos que nos ha explicado Vera, siempre hay algo permanente que es la lectura. Siempre uno está leyendo, porque hay la idea de que, bueno, la lectura se hace solamente al inicio y luego, no. Incluso con los métodos, con los tipos de instrumentos que yo tengo que usar, tengo que leer porque cada instrumento tiene su propio desarrollo y de repente sale un nuevo instrumento. Siempre uno está permanentemente leyendo. Y cuando termina ya con los resultados, tiene que redactar. Y la redacción ya es una cosa compleja para el primerizo. En tu caso, ¿cómo fue la redacción? ¿Ya tenías una maestría? ¿Ya tenías...? Bueno, dicho sea de paso, les cuento que cuando hice el primer borrador de mi tesis en Francia, mi director de tesis me dijo una cosa que me asustó, ¿no? Esto no es cartesiano, me dijo. Me he confundido acá, no es cartesiano. Explícanos qué cosa es eso. ¿Cómo es eso? Bueno, cartesiano, bueno, es
un adjetivo que viene de Descartes, creo que lo dicen Descartes aquí, que era un filósofo francés, René Descartes, que, bueno, es una de las primeras personas que ha empezado a tratar de sacar, hacerse preguntas un poco como la que usted pregunta, cómo, de manera un poco general, cómo hacer para poder tener un método que sea cartesiano, o sea, que sea bien lógico, o sea, que no sea, me parece, o sea, algo bien basado en hecho, y bueno. O sea, tenía que ir a lo concreto, analizar datos concretos y deducirlo de forma lógica y entendible, para que la conclusión quede así evidente. Que no haya dudas. Sí, la idea es, bueno, hacer algo que no se pueda también decir, oh, no, yo no creo, o sea, algo que uno no pueda refutar. Sí, que uno no puede refutar porque es pura lógica, algo así. Bueno, en cuanto a la redacción de tesis, bueno, durante la tesis está la redacción de la tesis mismo, del manuscrito, pero también durante la tesis, como uno va produciendo nuevos resultados, nueva investigación, hay algo importante también que es ir a presentar sus resultados en congreso, no solamente escuchar a los otros, pero también ir a presentar, y de ahí los otros investigadores vienen, me interesa tu tema, has publicado, van a preguntar, que quieren leer la publicación. Entonces, lo que hay que hacer es publicar, no solamente presentar en congresos, pero publicar en estas famosas revistas internacionales de ciencias. Soy muy general cuando digo revistas internacionales de ciencias, porque, bueno, tal vez ustedes pensarán, por ejemplo, en Nature o Science, que son dos grandes revistas muy famosas y que son muy generales. Abarcan temas un poco, uno ahí va a poder encontrar artículos de medicina, de física nuclear, de climatología, de muchos temas diferentes. Pero aparte de esas revistas súper conocidas, hay también muy buenas revistas más especializadas. Tengo muchas en mi dominio, que es climatología, oceanografía. En medicina tienen otras. O sea, hay revistas especializadas. Va a depender de su tema, del tema general de su tesis. Por eso soy muy general. Pero es importante publicar. Y eso, como les dije, se hace en inglés también. Entonces hay que aprender a escribir en inglés y a hacerlo bueno, hay que aprender a escribir un artículo, que hay que hacer una introducción, presentar los métodos que uno va a usar, los datos, por ejemplo, o cómo se ha hecho su simulación. De ahí presentar resultados, discutirlos, compararlos con estudios anteriores, que es algo muy importante en el artículo. No es solamente decir, yo he hecho eso. Es decir, yo he hecho, bueno, antes los otros han hecho esto, yo he hecho algo nuevo, que es este resultado. Y este resultado, bueno, se puede comparar con esto, que es coherente con tal estudio anterior, o al contrario, es un estudio que muestra que tal artículo anterior, bueno, tenemos conclusiones diferentes, por ejemplo. Bueno, es algo que hay que aprender a hacer, de ahí concluir. Entonces, uno ya tiene esa etapa de redacción que se hace antes, durante el trabajo de tesis. Yo, por ejemplo, publiqué dos artículos durante mi tesis. Algunos publican más, otros solamente publican uno, depende un poco. Pero es importante aprender a hacer eso, porque es parte del trabajo de investigador, publicar. Y luego viene la parte de redacción del manuscrito mismo, donde igual hay que empezar a hacer una introducción y empezar a presentar de nuevo todo lo que se ha hecho antes, o sea, no solamente hablar de sí mismo, de lo que uno ha hecho, pero también de lo que se ha hecho antes, presentar el tema, la problemática, y luego llegar a presentar su trabajo mismo, que es lo que es realmente nuevo. Y luego concluir, presentar perspectivas. Bueno, eso no sé cómo será en los otros países. En Francia al menos, en el manuscrito podemos incluir los artículos que hemos escrito. O podemos decir, porque en Francia al menos el manuscrito se escribe en francés. O
así que es un poco más cómodo, no hay que escribir en inglés, como hay muchas páginas, pero uno puede poner ahí su artículo o puede volver a redactar todo como uno quiere. Muy bien. Efectivamente, depende de la institución, del país. Por ejemplo, el capítulo introducción, ¿no? Tú pusiste todo lo que se hizo anteriormente. Sí. ¿Y dejaste lo tuyo para después o en la introducción también metiste lo tuyo algo? No, en la introducción es más para plantear el problema. Es decir, bueno, se ha hecho esto, todavía hay muchas cosas que se desconocen, no sabemos esto, nos preguntamos si es esto más lo otro, no sabemos cuáles son las causas de ese fenómeno que observamos, no sabemos cuáles son las consecuencias de este. Y uno puede ser un poco más amplio que lo que va, o sea, uno puede decir, hay esto, y al final decir, bueno, yo me voy a enfocar más en esta parte, porque uno no puede hacer todo solo en 3 años. Que la introducción es realmente es todo el pasado. Sí, es más introducir su tema general. No, pero me refiero, tú pones todo el pasado, después también. El pasado y las preguntas, lo que queda pendiente. Porque acá en Perú, después de la introducción te ponen marco teórico, dice, de nuevo, toda la historia de la ciencia. Bueno, toda la historia de la ciencia sería un poco raro. Cuando digo todo lo que se ha hecho es en los últimos años y en el tema específico. Sí. Nada más. No, Sí. No hay otro capítulo similar a eso. Bueno, por ejemplo, yo en mi... No, bueno, te digo eso porque en Perú a veces dice la introducción es un par de páginas que te abre el apetito, ah, ¿no? Para leer el mamotreto. Y después de abrirte el apetito recién entras a la historia, lo que llaman el marco teórico, que todo el desarrollo del tema en el pasado hasta allí, y después tú sigues lo tuyo, ¿no? En este caso, en la introducción se puede colocar todo, ¿no? sí, o sea, bueno, lo que yo hice, bueno, de ahí lo importante es llegar a dar esa información. De ahí la forma en la cual se hace, bueno, depende un poco de su gusto. Lo que yo hice como una mini introducción que yo llamé preámbulo, que era de una página, o sea, los 2 lados de la página, que era algo un poco general, explicar un poco cómo explicar el tema, pero sin hacer citaciones a artículos científicos, algo un poco para que lo puedan leer mis padres o el vecino, o sea, algo bastante general. Y luego la introducción ya era algo un poco más científico mismo, o sea, lo primero era, como se dice, para abrir el apetito, y de ahí mi introducción tenía, no sé, no me acuerdo muy bien, pero 30 páginas, ya tiene figuras. O sea, tú dices el apetito con el preámbulo. Sí. Algo que uno puede leer sin leer toda la tesis, algo así. Ya. Y después de eso viene el método experimental. Tú describes ahí qué sí, de ahí yo tuve qué materiales has usado, qué Exacto. instrumentos, qué programa de cálculo, qué software, ¿no? Sí, exacto. Ahí, bueno, tenía mi primera... ¿En tu caso qué pusiste? Sí, primer capítulo de la introducción, segundo capítulo, hubiera traído mi manuscrito. Bueno, mi segundo capítulo, como usted lo dice, eran las herramientas y la metodología que se ha usado. Cada vez que uno va a usar algo, tiene que describir cómo lo ha hecho, dónde ha conseguido los datos. Por ejemplo, bueno, hay muchos datos que se pueden descargar en internet, datos satelitales, por ejemplo, pero hay que poner la fuente y el artículo que describe esos datos. O sea, no puede decir, he encontrado datos por ahí, o sea, tiene que decir, esos datos se pueden encontrar en tal lugar, han sido descritos por tal artículo, y también hay que dar precisiones de qué fecha a qué fecha van, cuál es la resolución y el paso de tiempo. Por ejemplo, hay un dato cada día, o un dato cada mes, o un dato cada año, o son promedios, hay que describir esos datos. Luego tenía que describir el modelo que usaba, cuáles eran mis simulaciones, qué es lo que he simulado, qué he usado para poder correr esas simulaciones, describir los experimentos. Y luego, en los capítulos siguientes,
ahí eran realmente capítulos de resultados. Y luego una conclusión. Muy bien esto. En el tema que estoy trabajando, que es las aguas en el acuífero, envié un artículo y fue rechazado. ¿Por qué fue rechazado? Porque las muestras de agua eran analizadas con técnico Polingemet, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico me dio los resultados y estos resultados los puse pues para analizarlo, ¿no? Pero me dijeron, oye usted, eso no puedo hacer, tiene que decirme qué técnicas, cómo ha hecho, cómo ha tomado la muestra, cómo ha hecho la medición, cómo ha calculado el contenido. O sea, quería que yo tenga que explicar lo que hizo el Ingemet. Y obviamente eso está correcto, como es un equipo, ahí ya es un problema en este caso, porque los ingenieros no están acostumbrados a describir cómo lo han hecho, y ahí sí, y a veces son celosos, no quieren que uno ingrese al laboratorio, entonces ¿cómo voy a describir algo que no me permiten ver? Entonces ahí, ¿tú has tenido problemas similares o no? Bueno, sí, la idea con un artículo, cuando uno publica, la idea es que, en teoría, cualquier persona que agarra el artículo, bueno, que tenga un poco de conocimientos, pero, o sea, quiere decir que si yo agarro el artículo de otra persona, lo leo, debería ser capaz de reproducir el trabajo que se ha hecho. Por ejemplo, se debe de poner así todo el protocolo experimental para poder, si yo quiero, volver a hacer, si tengo el material, volver a hacer el experimento y averiguar que los datos coinciden. Eso es lo teórico. A veces cuando uno lee un artículo, aunque hay muchos detalles, es a veces un poco difícil volver a hacer. Sí, pero hay que dar, por eso es muy importante cuando uno escribe un artículo, de dar la información, o sea, todo, una vez que uno publica, una vez que es público, además uno no puede estar agarrando, eso es mi trabajo, entonces está publicado, está bajo tu nombre, entonces tú tienes que dar todo y normalmente hasta las simulaciones deberían ser libres, una vez que está publicado, casi libres para que alguien pueda averiguar que lo que tú has hecho es verdadero, no estoy inventando resultados. Y bueno, en cuanto a lo otro de rechazar publicaciones, lo que pasa es que cuando uno publica en una revista científica, el proceso es el siguiente, no es que uno llegue y dice yo quiero publicar y ya. Uno llega con su artículo, lo envía a la revista, dice, bueno, yo le propongo este artículo. Entonces, ¿qué es lo que hace la revista? La revista tiene lo que se llaman editores. Esos editores, ellos agarran el artículo y lo van a mandar a otros investigadores que trabajan en un tema cercano, que conocen muy bien el tema. A 2, 3, bueno, eso depende un poco de las revistas. Lo va a mandar, primero va a preguntar al investigador, tengo un artículo sobre este tema, sin decir de quién es, no aparece el nombre, solamente aparece el título del tema. ¿A usted le interesaría revisarlo? Y el investigador dice, sí me interesaría, entonces el editor le manda el artículo o dice, yo no puedo, no tengo el tiempo ahorita, o yo no me siento yo no soy el especialista sobre ese tema, mejor debería de preguntar a tal persona y lo envía. Es lo que se suele hacer, dar un consejo, bueno, yo ahorita no tengo tiempo, o yo no soy la persona indicada, pero conozco tal persona que tal vez sería más indicada. Y así el editor va buscando una persona indicada y que tiene el tiempo de revisar el artículo. Entonces, revisar el artículo, ¿qué es? Es leerlo de manera muy detenida y empezar a decir, ese artículo es interesante, pero ahí, por ejemplo, no han puesto cómo han tomado los datos. O es interesante, pero yo creo que aquí habría que hacer un experimento más. O esa frase, o yo no estoy muy de acuerdo con esa conclusión. Y así va poniendo comentarios que están clasificados en dos temas, los mayores y los menores, que pueden ser hasta, aquí hay un error ortográfico o algo así. Y va diciendo, el artículo es interesante, me parece que hay que publicarlo, pero hay que hacer correcciones. Es muy escaso que uno diga, ya sí, publiquenlo tal como está. Mayormente el revisador tiene algunos comentarios. Y entonces va a poner sus comentarios o decirle, no, eso hay que rechazarlo,
o hay que lo aceptar, me parece interesante, pero todavía hay que cambiar un montón de cosas, entonces como que no doy una respuesta definitiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? El editor agarra esos comentarios, ahí no aparece el nombre de los revisadores, no se sabe quiénes son. Lo va a mandar al autor, los comentarios, sin decir quién ha revisado. Es decir, bueno, el comentario de los revisadores es que hay que corregir, o se rechazó el artículo o se lo aceptó. Muchas veces hay que revisarlo. Entonces hay que hacer comentarios, o sea, contestar a cada comentario de los revisadores, corregir, y así se va mejorando también el artículo. Y al final uno tiene un artículo mucho mejor que el que había al comienzo. Entonces, una vez que uno termina de corregir todo, vuelve a mandar el artículo corregido con las respuestas a los comentarios a la revista. Y ahí el editor de nuevo lo manda a los revisadores que miran, sí, ahí ha contestado, así ahí ha cambiado lo que yo decía, ahí puso más información sobre el protocolo experimental. Y de ahí, bueno, ya estoy contenta, se puede publicar. O dice, sí, pero todavía faltan cosas, y vuelve a poner comentarios. Y así puede haber varias idas y vueltas entre los revisadores y el autor, hasta que los revisadores estén contentos y ahí recién se publica. Ahí en mi caso, bueno, como les dije, durante mi tesis publiqué 2 artículos. El primero era un artículo sobre los impactos del cambio climático en el océano de Perú. Y, por ejemplo, ahí el proceso ha sido bastante largo. Lo rechazó una primera revista y lo mandamos a una segunda revista explicando qué había pasado. Entonces, la segunda revista pidió 3 revisadores que hicieron ahí pequeños comentarios, corregimos y ya se publicó. Pero la primera revista lo rechazó porque uno de los revisadores estaba contento, tenía comentarios menores, pero el otro no le gustó. Entonces, no le gustó, pero no dijo no. Lo que hizo es que puso comentarios mayores, contestamos, y a la segunda vuelta de comentarios se rechazó el artículo. Lástima, entonces lo mandamos a una nueva revista, corrigiendo todos los comentarios, o sea, volviendo a corregir lo que se dijo, y de ahí mandamos a la revista, explicamos, bueno, ha sido rechazado por esas razones, hemos corregido esas razones, ahora queremos volver a publicarlo, o sea, volver a pasar el proceso. Se volvió a pasar el proceso y ahí fue aceptado. En cuanto a mi segundo artículo, fue más sencillo, hubo comentarios, corregí ahí los comentarios, volví a mandarlo y muy rápido ahí se publicó y pasó mejor. Depende de las veces. Y tal vez ya tenía yo más experiencia también la segunda vez, porque era mi segundo artículo y tal vez por eso también pasó mejor, ¿no? En la redacción de tesis o de artículos, sobre todo de tesis, porque ya los artículos no creo que funcione, que ocurran, los alumnos hacen el listado de las referencias, la bibliografía, y algunos de ellos piensan que poniendo el nombre y el año ya está suficiente, ¿no? Es un gran problema. Las referencias, en primer lugar, si es en una revista científica, obviamente ya tiene un formato bien preciso. Sí. Las universidades normalmente tendrían que tenerlo, algunas no. Y entonces el alumno pone algo así como, por ejemplo, título del trabajo, medición de la temperatura, medida de temperatura frente a Lima, en el océano. Juan Pérez, 1982. Eso, totalmente absurdo. Así como se señala que cuando uno hace un dato, da un dato, tiene que explicar cómo ha obtenido ese dato para que él lo pueda hacer, digamos, siguiendo esas indicaciones. De esa misma manera, las referencias bibliográficas tienen que ser de tal forma que el que va a revisar la tesis, en este caso, con esa referencia, él puede obtener el documento. Si a mí me dicen medición de temperatura Juan Pérez 1970, eso
no lo puedo encontrar. Tienen que tener todos los datos. Por eso es que hay sistemas ya, la APA y no sé cuántos hay, de Vancouver, etcétera, que te dan exactamente cómo deben inscribir. Pero claro, cada revista tiene su formato, no todas son iguales. Deberían estandarizarlo, dicho de paso. En las tesis también, ¿no? También en la uni, si ustedes revisan, tienen que hacer pues también sus trabajos de acuerdo a las normas. Esto es muy importante porque nosotros los profesores a veces recibimos las tesis para revisar y el asesor principal, que es un vago, hay que decir la verdad, no ha hecho su trabajo, no están escritas bien las fórmulas, no están escritas las referencias. Uno, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo rechazo? Pobre alumno, no, hay que ayudar. O sea, prácticamente uno se convierte en el asesor. Por eso este curso tiene esa función también de guiarlos para que no pierdan tiempo haciendo su tesis. Dicho sea de paso, usted ya tendría que estar haciendo tesis ahora y aprovechando las enseñanzas para que avancen más rápido. Finalmente, Vera, hay las conclusiones y después se habla de la discusión general. Discusión, conclusión y luego discusión. ¿Cuál es la diferencia entre la conclusión y la discusión? Los capítulos que le ponen hay veces. Algunos se quedan sin discusión, solamente con conclusión, en fin. Concluir es un poco como hacer un balance de sus resultados. Es decir, bueno, hemos visto, teníamos tal o tales preguntas, hemos visto esto, es un poco como resumir las cosas las más importantes, hacer un balance. Discutir los resultados es como tomar un poco de distancia y decir, bueno, hemos encontrado esos resultados, compararlo, por ejemplo, con lo que se está haciendo actualmente en otros laboratorios, es decir, bueno, este resultado es coherente con lo que ellos han encontrado, o es un poco diferente de este, o este resultado, o el resultado de este artículo y mis resultados, esos dos juntos podrían sugerir esto, o mi resultado podría, o sea, es empezar a tratar de dar también algunas pistas para el futuro. Y por eso también en la bibliografía puede ser interesante leer tesis, porque si están bien hechas en las discusiones, les va a dar ideas. Y hay discusiones también en los artículos, por eso cuando uno va a leer puede ver, aquí señalan que ese tema todavía no se sabe esto, tal vez habría que investigarlo si le interesa. Discutir es así, tomar distancia, comparar sus resultados con otros estudios, es decir, si es similar o diferente, si confirma o no los resultados, y también decir lo que podría implicar. Y bueno, después de eso, uno también puede hacer lo que es perspectiva, que sería un paso más todavía, es decir, bueno, ahora, ¿cuál es el futuro? O sea, ahora qué se podría hacer si yo tuviera 3 años más, o 20 años más, dependiendo uno cómo está poniendo las perspectivas, ¿qué es lo que si tuviera 20 años y dinero ilimitado, qué es lo que yo haría para seguir mi investigación sobre mi tema de tesis, por ejemplo? Eso es perspectiva. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Claro, si tienen preguntas. Sí. ¿Lo de ahora? Sí. Tiene que pasar acá. Hay que pasar. Es el protocolo, no es publicado. Ya. Cerca a ella porque está el micro. Ya, muy bien. Bueno, hay un problema permanente en el desarrollo de las tesis que se presenta porque a la hora de citar piden APA 2012, 2013 y va variando y ahora están pidiendo APA 2016, ¿no? Entonces, el investigador pierde mucho tiempo en las formas y en la forma de la estructura. No sé si ese problema también existe. Para la bibliografía. Sí. Bueno, si hay algo que les puedo aconsejar, bueno, no sé, tal vez algunos, no sé si todos usan mucho la informática, pero es usar LaTeX. No usar Word, porque además para escribir una tesis de 300 páginas con muchas figuras, Word es un dolor de cabeza. Mientras que con LaTeX es mucho más sencillo y con LaTeX
Sí. O sea, uno pone solamente la información sobre la revista, quién es el autor, y de ahí el estilo es solamente una línea, le dices ahí, yo quiero que sea en este estilo o en este, y al menos no se ahorra este problema. Claro. Y a veces piden cita a pie de página y ahora está de moda ponerla al final. Ya no quieren al pie de página. Entonces, si el jurado no está enterado y uno lo ha hecho de una forma, se lo regresan para que vuelva a hacerlo. Entonces, hay esos problemas. Sí, bueno, creo que eso sí, bueno, hay algunas reglas que van a depender también un poco de la universidad. Es importante preguntar, enterarse antes, tal vez hasta preguntar, por ejemplo, pedir una tesis del año pasado para poder copiar el formato, no el texto, pero el formato, poder ver cómo se hace. Disculpe, comentó no usar Word. ¿Cuál es el...? LaTeX o LaTeX. LATX. Sí. EX. Sí. Bueno, en realidad es una X griega, pero decimos LaTeX. Eso casi nadie usa. Ah, bueno. Acá yo sí puso, pero... Bueno, es un poco, hay que aprender a usarlo, pero La pregunta entonces, venga, pasa. después es mucho más práctico, realmente. Era una pregunta ya en la publicación de artículos que me interesa es cuando Más cerca. sí, cuando hay estos artículos que uno tiene por una entrevista, tiene uno la obligación que colgarlos, transcribirlos y colgarlos, porque después para poder después colocarlos como parte de la biografía del artículo o de la tesis, y esto que se obtenía en entrevista que no está publicado en alguna revista. Se pone eso, no sé si se aceptará ahora, se pone comunicación personal de tal persona. Sí, de vez en cuando cuando hay una citación que es realmente, bueno, yo en un congreso estuve hablando con tal persona, me comentó eso, uno sí puede escribir... que la persona sea Modesto Montoya, Claro. comunicación, pero no tiene que abusar de eso tampoco. O sea, Y no hay obligación de colgarlo ni transcribirlo esa no, información que si te es da. comunicación personal, no. Ah, vale, ok, gracias. Pero eso hay que usarlo con parsimonia, ¿no? No se puede usar cada línea comunicación personal. Soy José Bellido, soy químico. Mi duda era acerca de las bibliografías. ¿Cuánto tiempo de anterioridad tienen que tener las citas Los artículos. bibliográficas? Ajá. Y otro es acerca de si uno quiere publicar, ¿hay revistas se clasifican en niveles o es que a dónde es que tengo que publicar el trabajo? ¿O es que depende de la especialidad? Para lo primero, la fecha va a depender un poco. Obviamente, si una tesis tiene una bibliografía que es de los años 80 o si todo es de los años 80, no va, porque justamente uno tiene que explicar cómo va la investigación actual. Pero a veces uno tiene que hacer referencias a artículos súper famosos. Por ejemplo, en mi renografía hay teorías, estoy pensando en la teoría de Ekman, no les va a decir nada, pero es más o menos como qué circulación genera el viento, el efecto del viento sobre el océano, y esos son artículos muy antiguos. Para algunas cosas uno puede citar un artículo que tenga 100 años de antigüedad, porque es algo muy básico. F igual a M por A, Newton. Por ejemplo, algo así, es un buen ejemplo, por ejemplo. Si es que uno lo tiene que citar, porque ahí es casi tan conocido que casi ya no hay que citar, pero sí, podría ser un ejemplo. Pero si no, claro que la mayoría de los artículos van a haber sido publicados en los últimos 10 años, porque uno trata como les digo, hacer investigación, estar tocando temas nuevos, uno tiene que hacer el resumen de lo que se ha hecho en los últimos años, que son lo que realmente se hace. Siempre hay excepciones, ¿no? Claro. Porque hay dominios que se abandonan totalmente. Me acuerdo, por ejemplo, de Mendel, que el monje ese que presentó en un congreso sus deducciones creo que era verjitas que cruzaba para ver la herencia genética, y lo creyeron un loco, pues, ¿cómo es eso? Y abandonó, pues. Durante 30 años eso estuvo abandonado, nadie se metía en locura, ¿no?
Y después de 30 años alguien hizo lo mismo y tuvo que obviamente mencionar. Claro, Que hay sí. siempre hay Sí, excepciones. siempre hay excepciones, pero mayormente son artículos recientes. Hay temas que están allí abandonados porque no han sido capaces de resolver. Otro tema famoso en el Perú es el señor Harald Helmholtz, matemático, que ha resuelto un problema que fue no un problema, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, pues, pero un problema de 200 y tantos años que nadie había podido resolver, pero lo resolvió y ahora es famoso, de modo tan famoso que le han dado una beca especial en Alemania. De modo que hay excepciones ahí. Claro, claro. Y había la segunda parte de la pregunta, bueno. que era sobre... ¿Era? Se me olvidó. Sí, pero ya. Bueno, hay niveles en las revistas, revistas más conocidas que otras. Bueno, de ahí, por ejemplo, Nature y Science son como revistas, son una super revista, algo así, pero tienen un proceso de selección muy dura porque más famosa es una revista, más artículos recibe para publicar, entonces mayor es la competencia. Y bueno, por ejemplo, en Nature o Science suelen ser artículos más cortos, ¿no? Tiene que tener un mensaje muy contundente, un mensaje muy fuerte y algo corto mayormente. Y de ahí, bueno, claro, de ahí uno según el tema va eligiendo la revista. Como les dije, hay revistas para cada dominio y aún así, por ejemplo, voy a tomar mi tema en climatología y oceanografía, hay varias revistas y cómo elegir dónde voy a mandarla. Eso va a depender de varias cosas, va a depender, o sea, cada revista tiene así un tema general, por ejemplo, climatología, más orientado a la atmósfera o más orientado al océano, pero hay que ver un poco qué otros artículos ha estado publicando para ver si tiene más una política un poco más precisa o justamente haciendo su bibliografía puede ver que, por ejemplo, hay una revista donde muchos de los artículos que hablan de temas muy cercanos a mi tema han sido publicados en tal revista. Les puede decir que esa revista está interesada en ese tema. Entonces, eso puede ser una indicación. Bueno, de ahí, claro, hay revistas, o sea, más conocida es una revista, mejor es, porque justamente para llegar a ser publicado, la selección es más dura, porque hay más competencia, más gente que manda. De ahí hay otro tema, que es el tema del dinero. Bueno, creo que depende un poquito de las disciplinas, porque, bueno, conozco un chico en Alemania que está haciendo una tesis de ingeniería sobre el hormigón y a él le pagan por publicar. Así que, bien para él. Pero mayormente no es el caso. Mayormente uno paga para publicar. Y bueno, les cuento que, por ejemplo, mi primer artículo, la factura que nos salió era de $3,000. Wow. Eso varía de acuerdo en el número de figura y según la revista. Entonces, uno hay que tener el presupuesto. Obvio que, o sea, yo no pagué $3,000 de mi bolsillo. Es el laboratorio que lo tiene que cubrir. No teníamos esos $3,000. Entonces, la verdad es que hemos escrito a la revista, hemos explicado que yo era estudiante de tesis, que era importante para mí publicar, pero que ahorita en Francia no hay mucho dinero, no teníamos el presupuesto para pagarlo. Y nos hicieron una súper rebaja. Bueno. Pero mayormente hay que pagar y esos costos pueden ser altos. Hay otras revistas que son gratuitas para publicar también. Hay algunas que son gratuitas, pero lastimosamente todavía no tienen mucho éxito, entonces publicar allá es como que no vas a ser muy leído, porque si publicas en una revista poco conocida, no vas a tener mucha... La gente no va a saber, simplemente no va a saber que has publicado. Puedes tener un artículo muy interesante, pero lo publicas en una revista que nadie lee, lastimosamente. Pero hay otras revistas gratuitas que son buenas, o sea, tan buenas que otras. Eso depende un poco... Normalmente los asesores de tesis también están ahí para aconsejar al comienzo también. ¿Cobran letras, al número de letras? Sí, depende.
Bueno, los precios dependen cada revista tiene su manera de hacer pagar. Puede ser el tamaño del texto, el número de figuras. Antes también era si la figura era en blanco y negro o a colores. Ahora hay revistas que ya no les importa porque como casi todo es numérico, a colores o en blanco y negro no hay mucha diferencia. Depende de cada revista. Muy bien, y finalmente pasa. Sí. Ante todo, muy buenas tardes. Jorge Arimborgo, ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. Mi pregunta es si podría explicar un poco acerca de lo que es el marco teórico, la hipótesis de la investigación, la variable dependiente e independiente, los resultados obtenidos y el diseño del trabajo, por favor. No, eso no. Esa pregunta forma parte de un curso, no creo que convenga hacer, es una conferencia completa. Sí. No, eso ya es otra conferencia completa. En este caso estamos preguntas así puntuales y un poco añadiendo lo que dijo Vera. Últimamente, no sé de cuándo, pero ofrecen escribirlo en buen inglés, el artículo que uno ha escrito. La propia revista tiene en pequeñas empresas que hacen esa traducción, lo que no asegura que la publicación sea aceptada, simplemente para que esté buen inglés, y le cobran pues $1,000, $2,000. Es un negocio esto de la revista, ¿no? Bueno, no había escuchado de esa parte, pero en sí, lo de las publicaciones científicas es todo un negocio, porque como les dije al comienzo, muchas veces uno paga para poder leer los artículos, y como les dije, uno paga también para publicar. Y les hablé de los revisadores, que son los investigadores que hacen el trabajo de evaluar, y eso por si acaso no hay sueldo para eso. Uno lo hace porque es parte del trabajo de ser científico, uno tiene que evaluar también el trabajo de sus colegas, pero es gratuito también. La prueba que tú hiciste. Bueno, una última pregunta porque Vera ya tiene que irse a descansar el fin de semana. Pase usted por acá. Pase, por favor, si no, no puede hablar. Cerca a la autora porque ella tiene el micro, miren. Sí, por eso tengo el micro. ¿Cómo está? Qué gusto. Primeramente agradeciendo su visita y su aporte. Para todos nosotros es un apoyo para nuestra tesis de doctorado, de maestría también. Pregunto, ¿cuántas páginas es lo más indicado para una tesis de doctorado? ¿Y cómo se puede dosificar estos capítulos? Porque he visto que en las tesis de maestría hay algunos que ponen hasta 500 páginas, otros ponen de 300, 500, pero demasiado, 500, ¿no? Entonces, para el doctorado, ¿usted cuánto cree que debe ser? Bueno, en sí, en realidad no es tan importante la cantidad, sino la calidad. Claro. Y uno puede escribir 100 páginas muy contundente o 500, como usted dice, pero poniendo mucho floro. Es más importante la calidad. Claro. De ahí, bueno, yo no, la verdad, no teníamos ninguna regla, no es que yo sepa, en mi universidad. Yo no me hice esa pregunta, la verdad, escribí y cuando terminé de decir las cosas que yo quería decir, pues había terminado mi manuscrito. Y resultó que creo que estaba unos 300 páginas. 300 páginas sí. en promedio. Pero bueno, creo que hay más que enfocarse en la parte de calidad. Calidad del fondo, ¿no? Bueno, 500, no sé, creo que las tesis de maestría pueden ser un poco más largas aquí que en Francia, pero 500 páginas me parecía tal vez un poco... Es muy ampuloso. Sí, si uno escribe 500 páginas, de repente se puede preguntar si de verdad ha escrito 500 páginas que sirven o si ha estado rellenando. Ya, gracias. Ya de nada. Bueno, justamente respecto a este tema, no sé si les conté antes, yo hice 2 doctorados en Francia.
la primera tesis tenía 60 páginas y la siguiente 80, algo así, ¿no? Y luego, un poco, acá en Perú hice un doctorado en gobierno y políticas públicas. Presenté mi tesis con 120 páginas, que me parecía un montón, presentando justo lo que yo había hecho concretamente. Y un miembro del jurado, que en realidad era un político, colega de Alan García, que no me podía ver, porque mi tesis era política, era gobierno y política pública, y mostraba que Alan García había hecho cosas no muy buenas, ¿no? Me dijo, ¿cómo 120 páginas? No puede ser. ¿Dónde está la teoría del Estado? Teoría del Estado, digo, tenés que explicar todas las teorías de Estado que hay y con la cual justifique que el Estado tiene que ocuparse de la ciencia y la tecnología. Sí, obedeciendo, porque tengo yo paciencia, mi tesis terminó con 600 páginas. Y como dice Vera, francamente, veo ese bodocón allí que me da vergüenza, ¿no? Pero tuve que hacerlo porque era una exigencia de un jurado político, ¿no? Pues de ahí creo que también varía según las disciplinas, ¿no? Yo hablaba más en ciencia, en tal vez física o, no sé, para los temas de ciencias humanas o de cómo se puede clasificar la política, pero tal vez es un poco diferente también. No, como tú afirmas, depende de la calidad del contenido. Sí. El doctor Antonio Bachedías, ingeniero, que en su época fue uno de los mejores matemáticos, hizo su tesis en 10 caras. 10 caras nada más, y demostró un teorema, algo de eso. Claro. Sí. Bueno, ¿pregunta más? Si no, bueno, muchas gracias. Y tal vez, ¿sí? Para terminar sobre ese tema, tal vez las cosas también han un poco cambiado con lo de la computadora y del internet, porque bueno, cuando estaba redactando mi tesis, estuve mirando así, porque era un conocido, una tesis de química, no tenía nada que ver con mi tema, pero que había sido escrita hace 40 años, y en esa época estaba escrita a la máquina de escribir, no había computadora. Bueno, la tesis creo que era 100 páginas solamente escrita de un lado, porque era así, a máquina de escribir. Bueno, las figuras estaban a mano. Estás hablando de mi doctorado. Sí. Ahí, y cómo escribir a máquina, bueno, creo que no nos damos cuenta nosotros que hemos nacido con las computadoras, pero... Mi máquina era eléctrica. Si queríamos, sí, eso, cortar, pero cortar de verdad y pegar de verdad con goma y todo. Y me imagino que era un dolor de cabeza. Me imagino que cuando uno hacía su tesis en ese momento, lo pensaba bien lo que iba a escribir, y tal vez las tesis eran más cortas por ese tema también, ¿no? Me acuerdo que en el año 1984 compré una maquinita que era una pequeña computadora que podías tú corregir así como... Era el WordPerfect, se llamaba el programa, pero solamente soportaba la memoria una página y media. Bueno, me olvidaba otra cosa que es importantísimo y que sucede mucho con las tesis de los estudiantes. Desafortunadamente, en la parte que se llama introducción, pues como es lo que han hecho otras personas, pues hacen lo que se llama copy and paste, ¿no? En la internet sacan un pedazo de lo que dijo tal persona y ¡plá! Entonces, bueno, eso no es aceptable, pero si se tiene que aceptar, tiene que poner todo en comillas y poner el autor, ¿no es cierto? Si es copy and paste. Pero lo que normalmente se hace es una interpretación breve de lo que es el autor. Según tal persona se puede concluir esto con la referencia. No hagan, por favor, el copy and paste sin poner nada, porque eso, como saben ustedes, se llama plagio. Tipo Acuña. Eso Acuña es uno de los miles, porque eso es una costumbre que en el fondo, en el caso de Acuña, por ejemplo, él hizo un trabajo sobre su universidad, o sea que no podía copiarlo de nadie. Su trabajo era su universidad.
pero la parte introductoria, se refería a teoría de otros, hizo algunas partes copy and paste. Si es que no le ponían nada prácticamente de introducción y solamente se limitaba a su universidad, era menos voluminoso y no hubiera tenido esos problemas, ¿no? Pero no lo hagan ustedes, ya lo saben, no se puede hacer esas cosas. En fin. Sí, eso es importante. Creo que, además, mi madre es profesora en secundario y tiene ese problema también, que ahora los estudiantes quieren copiar, pegar en internet. Eso no es un trabajo personal. No. Y eso ahora es muy fácil porque pones tú unas 4 o 5 palabras seguidas en el Google y ¡pum! Sale el autor. Y es muy fácil de averiguar, ¿sí? O sea, no crean que los profesores no se dan cuenta por si acaso. Se nota de frente cuando es el estudiante que lo escribió o cuando es alguien más que lo escribió. Además, ya saben el estilo de cada alumno. Sí. Gracias, Nero.